Déjame que estoy empezando. Cuando quieras, César. Bueno, agradecido a todos nuevamente a nuestro espacio Dialogando desde el Centro. Gracias a los compañeros de Unión por Venezuela, quienes nos ayudaron a transmitir este segundo foro chat que estamos haciendo, que ciertamente lo logramos hoy por Zoom y por WhatsApp web. Ciertamente, bueno, hoy estaremos hablando con Rafael Curbelo, quien es analista político, quien obviamente nos ayudará a entender y a contextualizar el escenario político nacional sobre dos elementos que están en el tapete de la vida pública nacional, de la sociedad civil de este país, que está entre las elecciones parlamentarias y la consulta popular. Ciertamente los venezolanos están padeciendo una megacrisis de todos los tipos, desde lo político, lo social, lo económico, hasta lo religioso, y para nosotros Rafael Curbelo es un hombre, aparte, bueno, ser un analista político brillante, interesante en el país, también tiene algunos elementos interesantes del contexto político conectado a algunos factores de ambos sectores que obviamente necesitamos escuchar, ya que, lo hemos dicho muchas veces de Alianza Centro, los medios a veces terminan siendo polarizados y no escuchamos otras voces, otras terceras voces que permitan entender ese punto medio, ese punto cero, donde podamos encontrar el punto de la reconciliación, el punto de la reconstrucción y el punto de partida para una Venezuela que obviamente permita ser recompuesta, reconstruida y que avance hacia el progreso. Así que bueno, sin más que decir, agradecido Rafael por habernos permitido estar contigo hoy y que bueno, que hoy puedas expresarnos a nuestra militancia, a nuestra gente y a quienes nos siguen en Alianza Centro y a nivel nacional e internacional, quienes están pendientes de nuestra organización. Tú eres nuestro hermano, nuestro aliado y quiero que eso también quede claro a quienes nos escuchan y nos transmitimos esta vía. Pero bueno, que Rafael es parte primordial de nuestra organización porque es un aliado, es un hermano que nos ha brindado todo el apoyo y que hoy nos brinda nuevamente este apoyo a través de este envío que estamos haciendo. Bien. Ya. Agradecido por tus palabras, César. Realmente, bueno, a mí me parece muy importante lo que hacen desde Alianza Centro, el debate necesario, buscar el denominado centro político, más allá de lo ideológico, es un centro de encuentro para todos los factores que necesitan algo distinto a lo que se está desarrollando en estos momentos. Lo primero que quisiera destacar, sobre todo en la actualidad, es que hay que referirnos siempre a un tema de la ruptura histórica en Venezuela. Muchos se refieren a la ruptura, por lo menos en la última etapa, a partir del 98, pero esa ruptura tiene contextos de muchos años atrás, a mitad del siglo XX, un poquito antes, en 1945, una de las grandes rupturas de la etapa republicana, como fue la denominada Revolución de Octubre, del 18 de octubre de 1945, cuando Acción Democrática, en conjunto con un grupo de militares, deciden derrocar a Isaías Medina Angarita después de que ellos consideraban que las aspiraciones de democratización en la sociedad no se estaban cumpliendo. Como sabemos, la política medinista y sobre todo la heredada del gomecismo era hacer un proceso de democratización paulatino. En aquel momento el presidente de la República, como muchos conocen, no se elegía directamente, sino a través del Congreso. Y ese Congreso ni siquiera era electo directamente por el pueblo, sino era electo a través de los consejos municipales. Algo que hay que destacar es que toda esa ruptura y a pesar de los aprendizajes que se han tenido en los últimos años, a lo largo de la historia, no han sido suficientes, ya que hemos seguido en los baches de conflictividad social de alguna manera, en los baches de la polarización que nos han tenido de alguna manera muy complicado el panorama. No ha sido fácil esta situación la cual hemos estado viviendo porque la crisis ha afectado a millones de personas, ha tenido a muchos teniéndolos siempre en un estado de indefensión de alguna manera. Ahora bien, en la actualidad, cuando nos referimos al tema de las elecciones parlamentarias, es importante destacar que estamos ante un proceso electoral que no tiene todas las garantías que la gente debería o que la gente exige de alguna manera. Lo primero que hay que indicar es la designación de un CNE vía judicial, además bajo un esquema un tanto extraño por un grupo de sectores de la oposición que decidieron
solicitar lo que denominan ellos la famosa, lo que es el desacato, o lo que de alguna manera ellos llamaban que el Parlamento no había cumplido su función de designar al CNE. Es lo que llamaban, bueno, que necesitaban que el TCJ se encargara. Es verdad que desde hace los últimos años el TCJ ha sido el ente que ha designado a los rectores del CNE. Por lo menos de los últimos 5 designaciones, 3 las ha hecho el TCJ. La mayoría de ellas, de alguna manera, solicitada directamente por la Asamblea. En este caso, como había dicho, hay un sector de la oposición que decidió, bueno, queremos que se admita que el Parlamento no ha cumplido con sus funciones, pero además había un problema. A través del TCJ el Parlamento estaba en desacato. Entonces, ¿cómo iba a haber una ausencia de decisión cuando tú estás en desacato? Eso originó una designación de un TCJ muy cuestionado, comenzando porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, que además fue jueza de la sala electoral, una de las juezas que provocó lo que fue que los diputados de Amazonas no estuvieran presentes en el hemiciclo, y lo que llevó a todo este problema que estamos viviendo, o una de las causas. Todo este rollo nos ha traído también a un sector de la oposición que ha sido muy radical y en muchos aspectos demasiado extremista con el gobierno. El 5 de enero del 2016, cuando Henry Ramos dijo que en 6 meses resolvían la salida de Maduro, eso originó a que el gobierno se defendiera. Tú no puedes pretender hacer una salida en base a un criterio errado de que el gobierno está debilitado. La oposición que ganó en el 2015 asumió que ellos tenían al toro agarrado por los cachos. Entraron en lo que yo considero una borrachera electoralista, triunfalista, pensando que el país estaba a favor de ellos, cuando realmente el país quería un cambio, pero el país quería además reclamarle al gobierno su falta de eficiencia en este aspecto con respecto a la solución de los problemas que había. En aquel momento, el hemiciclo lo componían 167 diputados, de los cuales 2 fueron retirados por una decisión judicial y quedaban 165. El gobierno a través de los tribunales declaró el desacato del Parlamento, y eso ha conllevado a una crisis institucional, un choque de poderes y además a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que tampoco es que cumplió su función primordial, que era la redacción de una Carta Magna. Lo que hizo fue el trabajo parlamentario. Promulgó leyes, aprobó presupuestos, aprobó a los embajadores que designaba Maduro, un trabajo que hacía la Asamblea Nacional. Lastimosamente, por muchos, por lo menos por 2 o 3 años, el Germán Escarrá, que yo lo considero un gran constitucionalista, decía a los medios que habían avanzado en unas reformas constitucionales, cosa que nunca se mostraron y nunca salieron a la luz. Lamentablemente tampoco se hizo lo correcto al convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, porque el artículo es bien claro: el presidente toma la iniciativa, pero la convocatoria es del soberano a través de un referéndum. Lamentablemente no se hizo ese referéndum y se convocó bajo un mecanismo un tanto irregular, y además una elección que rompió un poco el esquema de un elector, un voto. Entonces no terminó siendo algo realmente transparente. Y lo que terminó poniendo también dudas a esa elección fue lo que dijo posteriormente Smartmatic cuando denunció que se inflaron números durante esa elección. Eso conllevó también a que desde la oposición empezaran a poner dudas al sistema electoral. Dudas que siempre han existido, vamos a establecerlo. Pero que este mensaje puso a la oposición mucho más arisca con el tema electoral, con muchas dudas sobre participar en próximos procesos electorales, y ha traído a que el gobierno, de alguna manera, teniendo pocos votos, sin menospreciar obviamente esa cantidad de votos que ningún partido político actualmente los tiene, tenga la posibilidad de tener una mayoría consolidada en el nuevo Parlamento. Lo vimos en el 2018 al ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales, al ganar la
prácticamente todos los consejos municipales, y lo que ha hecho es con un mínimo de movilización. Con tener el 20% de sus adeptos movilizados, logran controlar al resto o controlar el resto de los espacios claves políticos, sobre todo los de decisión popular. Algo que hay que destacar en estos momentos es el problema de estas elecciones. A pesar de que estas elecciones no cuentan con las garantías suficientes, se han hecho omisiones a leyes fundamentales. Han habido bloqueos a planchas importantes, sobre todo disidentes del gobierno en los medios de comunicación, luego que a través de las diferentes, había un compromiso de que iban a participar todos los factores, ha sido muy reducido. Realmente han participado el gobierno con, podemos llamar, una oposición que le es cómoda, que le es afín de alguna manera, con la cual se siente de alguna manera en sus aguas. Otro tema que es fundamental es el aumento desproporcional del Parlamento. De 167 de 167 parlamentarios que se eligieron hace 5 años, vamos a elegir 277, con una lista nacional de 48, que adicionalmente esa lista no la eliges directamente, sino que usted vota por la tarjeta a nivel regional y con los nominales, y usted ya está dándole, a través de la lista regional, usted está dando el voto nacional. Hubiera sido muy práctico y muy inteligente por parte del gobierno si esa lista hubiera sido aparte y si se le hubiera permitido a la cantidad de venezolanos que están en el exterior poder elegir a esos representantes también y hubieran podido participar. Capaz que se hubiera abierto un compás de negociación con factores de oposición que estaban dispuestos a participar en el proceso. Adicionalmente, parte de las denuncias que ha hecho la profesora Gle González Lobato en conjunto con Andrés Caleca y otros técnicos electorales es que no se cumplió el mínimo requerido para el cambio de estos reglamentos. Para que tú cambies el reglamento electoral, tienen que pasar 6 meses antes de la elección. Eso no se cumplió. O los tiempos fueron demasiado cortos en este caso, para no poner en duda eso, pero los tiempos fueron demasiado cortos. Ellos establecieron de criterio que no se cumplieron. Además, el tema de la adjudicación de las máquinas que no se hizo de forma transparente y mucho menos se sabe de qué forma se adquirieron. Ahí hace poco hubo una denuncia por parte de Eugenio Martínez en la cual estableció que esas máquinas se compraron por el orden de los $2,000 cada una, cuando tú las consigues similares en el mercado en $400, ahí hubo un sobreprecio. Además, no se informó cómo fue la adjudicación de la empresa Excle para el proceso electoral. Una serie de irregularidades que no terminan dándole confianza al ciudadano. Al día de hoy, ¿qué es lo que establecen los números o qué es lo que se maneja? El promedio de participación se habla del 30 al 35%. En este caso, pudiéramos hablar aproximadamente unos de 6 a 7 millones, casi un poquito menos, porque hay que tener en cuenta que hay una importante cantidad de venezolanos que están fuera del país. Bajo esos números, vamos a darle un promedio de 6 millones. Por lo menos ahí el gobierno tiene de 3,5 millones a 4 millones de votos asegurados o duros en este caso, sus votos comprometidos de cara a la participación. Y el resto quedaría para la oposición, una oposición que en esta elección se ha ido muy fracturada. Aproximadamente, si tú cuentas las alianzas, son al menos de 7 a 10 alianzas distintas, porque también tengamos en cuenta que hay partidos que en unos estados están aliados, en otros no, depende de la circunstancia. La única, vamos a denominarla así, y hay que reconocérselo, la única alianza perfecta que logró, no solo una alianza en la lista nacional, sino en las listas regionales y en los circuitos, fue la alianza que se denomina Venezuela Unida, que es con la tarjeta de Venezuela Unida, de Primero Venezuela y de Voluntad Popular. Los demás, en el caso de lo que es la Alianza Democrática, que la compone el Partido del Cambio, encabezado por Bertucci, la Organización Avanzada Progresista, Cambiemos, Acción Democrática y COPEI, ellos tienen unas alianzas. En algunos estados no son perfectas, pero a nivel nacional
no lograron las alianzas. Ellos están separados de las listas nacionales y eso te origina también una confusión a la hora de votar del elector. Ahí los que obtendrán seguro en esa alianza la mayor cantidad de diputados por una lista nacional serán los que movilicen más votos o los que tengan la capacidad movilizadora de alguna manera. Algo que hay que destacar en este proceso que ya está en ciernes, esto es casi que de a tirito, estamos para allá, es saber qué ocurrirá con el caso de la Alianza Popular Revolucionaria, la que encabeza el PCB. Anoche hablaba con un periodista, le comentaba, mira, pudiera ser la oportunidad de saber hasta qué punto el PCB le hace daño a la alianza del Gran Polo Patriótico. Ver si esa movilización que logró del PPT, del MEP y de algunos partidos que fueron judicializados también dentro del gobierno, pueda movilizar y de qué forma pueda afectar de cara a una posible mayoría absoluta del gobierno. En el foro de esta semana que lo desarrolló Damián Alifa, él estableció un criterio muy claro. Él decía que un gran triunfo político de los factores que adversan en este caso al gobierno sería no lograr la mayoría calificada. A mí me parece que sería un triunfo político, pero tampoco hay que considerarlo una alegría total. Yo creo que el gobierno tiene esa capacidad de adaptarse a estas circunstancias, lograr concretar una mayoría absoluta con factores como los del PCB que pudiera acordar algo con ellos, cosa que lo veo complicado, porque pareciera que las relaciones entre ellos no están tan fáciles de recomponer, o buscar otros factores que los cuales ha ayudado a surgir de alguna manera vía judicial con los partidos que se han judicializado. Tal es el caso de Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular y Venezuela Unida, que fue una tarjeta que se le cambió la denominación porque pertenecía a otro partido. De repente con ellos logren algún acuerdo. O probablemente con soluciones que ha sido una tarjeta de alguna manera o un partido a través de sus máximos líderes que ha sido de alguna manera muy benevolente con el gobierno. Las críticas de ellos no han sido tan duras como en otras oportunidades. Algo que hay que destacar en estos momentos, y yo creo que hay que hablarlo abiertamente, que a pesar de esos motes que se le denominan a unos alacranes, a otros la mesita, yo he visto que hay unos liderazgos reales que están participando en este proceso. Candidatos que son de base social, muy reconocidos y que están haciendo una labor muy genuina de cara a un cambio político que ellos, al cual apuestan y que no se sienten identificados ni con el gobierno ni con una oposición tradicional, en este caso encabezada por Juan Guaidó, pero de alguna manera han sido críticos también con factores que han estado acompañando este proceso eleccionario. Si vemos de alguna manera lo que se ha desarrollado en las campañas que ha ocurrido en la campaña, no ha sido una campaña muy dinámica, ha sido una campaña, yo creo que ha sido muy apagada de alguna manera, y tampoco se le ha hablado al ciudadano. El ciudadano no se siente identificado con ninguno de los factores, y aquí tengo que tirarme también autogoles y tirarle autogol de alguna manera a Alianza Centro, que tiene un candidato en Carabobo que está apoyado por la tarjeta en UIPA, el caso de Mogollón y mi persona, que estamos con lo de Unión y Progreso. Después Mogollón me puede aclarar si que otros líderes tienen de Alianza Centro que estén en otras alianzas, en otro tipo de alianzas, pero que no terminan de hablarle al ciudadano. La abstención que se va a ver no es una abstención motivada porque Guaidó habló abiertamente de una abstención y la gente se siente motivada a abstenerse. No, es una abstención, vamos a llamarlo, demasiado fértil de alguna manera, una abstención que es de gente que no se siente identificada con nadie, que no le llama la atención esta elección, que no siente por quién va a votar y no va a votar. Cualquier ciudadano está ahorita pendiente de sobrevivir, de ver cómo logra llegar al 24 y 31 y pasar medianamente unas fiestas decentes en compañía de su familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ver. Y antes de irme hacia el 2021, que con eso quiero terminar, quiero antes referirme al tema de la consulta popular.
según unos datos de posible participación, la consulta popular no llegaría a un 20% de participación. Quienes han motivado la consulta se han enfrascado más en llamar a la abstención de los partidos, a la abstención de las parlamentarias y no promover su propia actividad. Lamentablemente la consulta popular es un espejo de las parlamentarias. Es donde dos minorías están tratando de imponerle su criterio a una gran mayoría de la población y donde no le están hablando a un por lo menos 70% de los venezolanos que no tienen identidad partidista en estos momentos. Una situación en la cual el PSUV no supera el 10% del apoyo real como militantes y donde los demás partidos de la oposición están demasiado disminuidos. Detrás del PSUV, el partido que está es Un Nuevo Tiempo que a duras penas supera el 1%, y cuando vienes a ver los demás están demasiado reducidos, y eso de alguna manera preocupa. Entonces, si tú no le hablas a esa gente, si Guaidó hace unos recorridos y le dice que hay que abstenerse, pero no te dice los problemas reales que pasa a la gente, estamos en una situación demasiado turbulenta. Desde un punto de vista lógico o pragmático, la oposición, si pensara en un tema de estrategia, incluso de pragmatismo político, pudiera aprovechar lo que obtenga en las parlamentarias y lo que logra en la consulta para una movilización a posterior al 2021. Buscar una reunificación de fuerzas, que a veces es complicado, pero es necesario. ¿Por qué lo digo? Porque si pensamos en el 2021, y con esto quiero referirme a esto, tenemos que pensar en activar un mecanismo de salida a la crisis, un mecanismo de solución en el mediano plazo, y eso pasa por un referéndum revocatorio. El gobierno nos menciona que el revocatorio se activa a partir de enero del 2022 porque es cuando Maduro toma el poder. Pero por la vía de los hechos, Maduro ganó unas elecciones en mayo del 2018. Por ende, en mayo del 2021 se puede comenzar el proceso de activación del revocatorio, que bajo un acuerdo político serio, tú pudieras proponer que el revocatorio se haga en diciembre del 2021, perdiendo Maduro, tú incluso pudieras proponer que un gobierno de emergencia nacional, un gobierno transitorio, no importa el nombre que le den, asuma en enero. Son tiempos en los cuales, desde este tipo de espacios, desde espacios de debate mucho más grandes, comenzando a hacer trabajo de círculos de discusión, pero además buscando conectar en redes, en diferentes redes, no solo regionales, nacionales, locales, hablar de qué puede hacer el ciudadano, cómo podemos motivar al ciudadano a que regrese a la política, que la política se reconecten con ellos, porque necesitamos en estos momentos un liderazgo que le hable a la población. No se le está hablando a la gente de sus necesidades, de sus problemas, cuando estamos viendo una economía muy destruida, pero a la vez muy dolarizada, donde las desigualdades son evidentes, donde tú puedes estar en una comunidad X y ves a un habitante que está ganando en dólares y que está viviendo muy cómodamente, pero al lado es una persona que lo que recibe son bolívares y no puede sobrevivir con eso. Y donde tiene que depender de las ayudas del Estado o en su defecto de alguna ONG que le facilite un comedor para sus hijos, que puedan almorzar, que puedan atenderlos, porque si no, no puede subsistir. Yo veo con preocupación, de alguna manera, esta fragmentación de la oposición de factores que son muy diferentes. Es muy difícil de todos iguales, pero en el cual podamos discutir, sumar a factores como el PCB. De repente no es una alianza, pero sí una mesa de encuentro en el cual tú puedes decirle a la gente, a ellos, qué propuestas podemos hacer en conjunto para el futuro, en el cual usted tenga esa capacidad y tenga las posibilidades de que en el mediano y largo plazo logremos salir de la crisis, porque hay que hablarle a la gente de resolver la crisis más allá de lo político y dejar a un lado, sin menospreciarlo, ese discurso del poder por el poder, porque la gente está empezando a cansarse y a agotarse. Yo quiero parar por ahorita aquí para que abramos el espacio de debate, de preguntas y respuestas, y bueno,
pendiente a lo que ustedes me digan. Mira, Rafael, agradecido por el resumen, el planteamiento. Yo quería, antes que, bueno, empecemos el punto de debate de los compañeros, que creo que hay varios que quieren participar, aclarar algunas cosas que sí es interesante que estamos haciendo nosotros de las regiones donde Alianza Centro tiene presencia, y nos lo propusimos en nuestro primer aniversario como organización, que entendíamos que este escenario de las elecciones parlamentarias solamente era un instrumento de asumir el crecimiento y empezar a aglutinar una fuerza política que está en una situación de orfandad y que también siente que no tiene dirección desde las bases. Y eso nos ha permitido ir metiéndonos barrio por barrio. Eso es lo que tú decías hace rato, es real. O sea, la conexión, y Damián lo decía hace rato, este nuevo parlamento, quienes queden electos, y ojalá, bueno, podamos quedar electos en algunas alternativas que realmente estamos haciendo un trabajo conectado a la sociedad. Pero bueno, hay una variante en la situación política. Siempre le digo a la gente que una cosa es la racionalidad y otra cosa es la pasión. La política tiene una fórmula mágica entre esas dos. O sea, mucha pasión, mucha racionalidad. Y en la racionalidad, tú haces tus propias proyecciones y sabes hasta dónde puedes llegar, cuánto tiempo puedes alcanzar, cuáles son las metas que podemos lograr. Entonces nosotros en Alianza Centro entendimos que estas parlamentarias nos van a permitir crecer y avanzar hacia un escenario del 2021 al tal nivel, Rafael, que hace unos días, conversando con algunos grupos políticos de oposición de base, algunos que están apoyando la consulta popular y otros que estamos apoyando el tema de las parlamentarias, decidimos que después del 6 empezamos una mesa de discusión y debate el 7, el 8 y el 9 para buscar un rumbo de encuentro y de diálogo común entre los factores territorialmente regionales. ¿Por qué? Porque algo está pasando realmente. Así como criticamos de repente la cúpula partidista, viciada dentro del polo patriótico del PSUV, en la oposición tradicional del G4, también el polo, ese G4, también tiene muchos vicios y es una cúpula muy poderosa. Pero también este nuevo escenario de las alianzas que existieron, que no puedo negarlo y decirlo con honestidad, también existió una especie de rosca y una especie de cúpula también política, donde, bueno, obviamente es una nueva élite que se está tratando de pelear el espacio de ser la nueva oposición para Venezuela. Y eso ha dejado atrás a la mayoría de las bases de la militancia o dirigentes de los partidos diferentes, tanto los que apoyan a Guaidó, como los que apoyan a Parra, como los que apoyan a Henry Falcón, como los que apoyan a Maduro, como los que apoyan ahorita de repente al Partido Comunista. Cualquier alternativa se está dando cuenta en la base, en el territorio, que ciertamente están alejados de su propia realidad. Entonces algunas organizaciones nos estamos tomando en cuenta la posibilidad, y ojalá nos lo permita la historia, nos lo permita la República, poder conectarnos y poder construir un bloque político desde lo local para empezar a tomar espacio de los territorios, porque entendemos que el año que viene también hay un espacio vinculante, que son los gobiernos locales, son los gobiernos municipales y regionales, que también van a permitirle a la gente encontrar soluciones inmediatas en el proceso. Damián decía algo súper importante, y con esto le doy el pase a los compañeros que, bueno, que le den la mano quienes quieren participar. Damián decía que a partir de 2021, con esta nueva Asamblea Nacional, que obviamente el gobierno está tratando de hacer todo lo posible, de que obviamente más allá de que tenga legitimidad internacional, es que pueda tener un peso nacional y que pueda tener representación diversa. El gobierno también está buscando la posibilidad de empezar a negociar. Y yo le tomé mucho a la frase que él manifestaba, que el 2021 va a ser un escenario de negociación. Tanto es así que, bueno, tú mismo lo acabas de ratificar. O sea, Nicolás Maduro anunció prácticamente un plebiscito. O sea, si yo pierdo, me voy. Y si yo gano, sigo. Pero al final de cuentas, si yo sigo también implica negociar. O sea, no es que voy a seguir solo por seguir, sino que empieza un proceso de negociación política, porque el compañero entiende, el ciudadano presidente entiende, que está en una posición arrinconado, que bueno, le toca en una fase política y en cualquier escenario de guerra, tú te tienes que entender que bueno, en algún momento tú tienes que sacar la bandera blanca y empezar a negociar con el adversario algunas condiciones por el tema de salud, por el tema de la alimentación, por el tema de educación, que obviamente el país está en una terrible crisis y no es negable. O sea, nosotros visitamos cada barrio, Rafael. Yo sé que tú a través de las misiones jesuitas, la cual tú obviamente acompañas, ratificas y muestras constantemente, también te llega referencia a lo que está viviendo cada uno en cada barrio de este país, donde la pobreza, el hambre y la situación crítica es alarmante, pues. Entonces yo creo que los factores políticos tenemos que dejar un poco la arrogancia, el ego y las ambiciones personales y entender que hay que recuperar a Venezuela entre todos. Bueno,
voy a darle el derecho de palabra a los compañeros. No sé quién quiera hablar, si está Keiko por ahí, Jorge, alguno que quiera manifestar, por favor, informen para que entonces abramos el micrófono y poderlos escuchar. Como que lo apagaron. Pero estoy viendo una cosa, comentándote con lo que estabas comentando, César, el tema de la racionalidad. Yo creo que las bases políticas de los partidos, en este caso, están siendo muy racionales en estos momentos. La lucha de ellos en las comunidades es fundamental. Yo valoro mucho lo que hace Alianza Centro en las comunidades de diferentes partes del país, porque ese es el contacto, el día a día, el pulsar la necesidad de la gente. Y el tema de Maduro, al mencionar las elecciones parlamentarias como plebiscitarias, es un reto para la oposición. Él está seguro de que tiene la bolsa asegurada y está en una posición cómoda. Ojalá que el resto de la oposición tomara eso como en serio y diré, vámonos, lancémonos a esa aventura electoral, aunque nos quedan pocos días, y vamos a derrotar a Maduro a ver si tiene palabra. Ahora bien, el tema del 2021 es un tema de negociación, pero además es un tema de negociación porque se están moviendo las piezas no solo a lo interno, sino al externo. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy relevante. Más allá de los hechos de polarización y de conflictividad que tiene ese país, hay un cambio de gobierno y es un hecho. El 20 de enero asume otra administración que pudiera contribuir a destrancar el juego en Venezuela, hacer otra estrategia distinta y hacerla en simultáneo con Europa y con los países latinoamericanos. Algo que ha ocurrido lamentablemente durante la administración de Trump es el aislamiento de la estrategia en el caso venezolano, incluso aislándose de gente tan aliados tan fundamentales como el caso del Grupo de Lima o la propia Unión Europea. De alguna manera, la administración de Trump ha sido muy torpe a la hora de tomar en cuenta la política venezolana. Yo creo que el gran error de eso ha sido algo que es lo que nos está teniendo en esta situación desde hace ya prácticamente 2 años, y es el gobierno de Juan Guaidó o el gobierno interino. Un gobierno que no puede manejar ciertos recursos, un gobierno que no toma decisiones ejecutivas y que después trata de asumirse como tal, pero no puede dar órdenes, es un chiste, termina siendo un chiste para muchos. Entonces, esa gran algarabía que generó Guaidó en su momento se ha ido bajando por la realidad, pero además por los fracasos constantes. Un fracaso importante es cuando que se iba a entrar la ayuda humanitaria sí o sí, no entró. El otro es cuando hubo lo de abril, el 30 de abril, un alzamiento que no llegó a mucho. Y lo último fue lo de la operación Gedeón, una invasión a Macuto, 4 locos ahí. Eso no llegó a nada y la gente se cansa de ese tipo de cosas. Yo creo que si aquí se hicieran unas negociaciones serias, hace rato hubiéramos llegado a algún tipo de acuerdo. Lamentablemente, lo que pasó en Barbados no fue suficiente. Ahí el gobierno terminó de alguna manera parándose de la mesa, pero entonces la oposición después cerró esa posibilidad, pero por el otro, entonces el gobierno estaba cuadrando una negociación interna con unos factores de oposición que no le hacían peso o no le eran incómodos a la hora de imponer criterios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque esos factores de oposición que fueron a negociar con el gobierno no fueron con una agenda común. Cada uno iba con sus planteamientos y terminaron haciendo las cosas de una manera diferente. Disculpa, César, porque vi aquí, creo que fue una pregunta de Bracho. Quiero aprovechar respondérsela, que él pone aquí, ¿qué pasaría con ProCiudadanos si llegase a obtener curules? ¿Con quién negociar para hacer más fuerza? Si ProCiudadanos tiene curules, yo no creo que sean muchos, con 2, 1. No creo que sea mucha la cantidad de Yo creo que, ProCiudadanos. Ajá, disculpa. sí, yo Dale, creo lo mismo, Rafael. De hecho, hay un referente estadístico que
Nosotros le hemos dicho con los compañeros de los candidatos nominales de los diferentes partidos que ciertamente lo que tú decías al principio, las condiciones de estas elecciones desfavorecen mucho los votos nominales, en el sentido de la oposición, que van en diferentes bloques, pero favorece mucho los votos listas. ¿Por qué? Bueno, porque la distribución de los votos listas, hasta el quinto, el sexto más votado a nivel nacional, va a poder entrar, o sea, sexto partido o sexta fórmula electoral. Entonces, si hay 5 o 6 fórmulas electorales, ellos van a poder meter según la proporción, así sea 1, 2. Y obviamente, bueno, esos 2 representan un número para tomar decisiones dentro del Parlamento, siempre y cuando representan la mayoría. Igual está pasando en el caso del Partido Comunista, que tú decías énfasis hace rato. Yo veo muy alejado al Partido Comunista de repente de acercarse en una unidad real con partidos como Avanzada Progresista, con Primero Venezuela. O sea, yo no lo veo así. O sea, yo creo que más el Partido Comunista se va a tender a tirarse un puente más hacia el gobierno, tratando de negociar cosas que permitan reivindicar su espíritu comunista o sus propuestas políticas de izquierda, que al final de cuentas, bueno, es una corriente que habría que plantear e invitar a otros compañeros de diferentes filosofías ideológicas, pero yo creo que más el Partido Comunista va a recoger un número para eso, igual Pro Ciudadano. Yo lo considero como un partido que ciertamente lo que va a llegar es en condición de eso, pues, o sea, de tener 1 o 2 y bueno, negociar con quien mejor le oferte en el espacio político de la Asamblea. Ahora, los bloques más grandes que yo veo con honestidad son la Alianza Democrática, la alianza que hizo Parra con Brito y estos compañeros, y bueno, factores, esos son los únicos 2 factores más fuertes. Otro factor que si no te lo digo porque no esté yo dentro del partido, pero sí ha venido subiendo y ha venido calando, es el caso de las 2 individuales como tarjeta, tanto la de Claudio Fermín como la de Eduardo Fernández, que obviamente están recogidos a base de que un político tiene una trayectoria y han tratado de mantenerse bajo una línea, una premisa individual. Pero eso también hay que analizarlo. O sea, yo no sé, yo soy el que creo que sea 1, sea 2, siempre vale para algo. Pues alguna cosa puede resultar. Sí. Algo que quiero destacar con lo que dices, la causa R cuando comenzó con apenas 2 diputados y después logró una buena fracción parlamentaria y en su máximo tope eran una fracción muy grande y tomaba decisiones interesantes. Tú lo dices, 1, 2, lo que plantea Bracho, ¿con quién negociar? Yo creo que hay que negociar con todos. Uno no se sienta con el que le cae bien, uno se sienta con el que le cae mal, normalmente. Yo entiendo lo que tú dices del Partido Comunista, pero a mí sí yo creo que una oposición seria hablaría con el Partido Comunista si no llegara a un acuerdo de alianza, pero saber qué puntos en común puedes llegar de políticas comunes. Es muy difícil en estos momentos que el Partido Comunista logre una alianza estratégica con un Juan Guaidó, con una acción democrática, pero con el Partido Comunista tú te puedes sentar a conversar, a negociar cuestiones políticas, que yo creo que es lo que hay que empezar a hacer de eso nuevamente un hábito, la política de reunirnos, de conversar y de ver qué puntos tenemos en común de cara al futuro. No sé, creo que hay gente que está interviniendo, que quiere intervenir, entonces para también escucharlo. Mira, Israel Prieto está en Mérida, bueno, sabemos la situación de Mérida, él escribe en el chat, nos pregunta cómo para la gente a que se acerque a la política. Él manifiesta que eso no es tan difícil, es más bien, es alejar a la gente de la actividad política, lo que se ha hecho, y si se le nega el derecho a la participación a un militante de un partido, obviamente, bueno, de ese momento todo militante abandona la actividad política, y él hace una referencia, aunque hace día conversar con él, es un compañero de Mérida, la necesidad de que los partidos también empiecen a participar en el tema de la democratización de los partidos. O sea, recordemos que aquí hay partidos que no hacen elección interna dentro de su secretariado, dentro de sus direcciones políticas, y bueno, eso es una de las críticas internas que hay que hacerle también a los partidos, porque a veces manifestamos pedir democracia a lo externo, pero lo interno, bueno, pasan situaciones como han pasado históricamente en diferentes partidos que, bueno, van al tribunal y el tribunal es quien sentencia una decisión que pudieran haber hecho ellos internamente de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué sugieres tú, Rafa? Mira, los partidos políticos en Venezuela tienen un grave problema. Y yo lo decía hace un par de semanas en un foro en el que participé. Decía, el problema en Venezuela es la autocracia, no la autocracia que representa Maduro o el chavismo, es la autocracia en general de la política. Cualquier partido político está a la cabeza un autócrata. Usted
ponga el nombre del partido y ahí hay un autócrata al frente de ese partido que toma las decisiones por los demás. Ahí pueden haber debates internos, pero lo que diga ese líder es lo que se va a hacer y es un error grave. Es muy preocupante que en estos 20 años de etapa histórica que hemos vivido y que hay que hacer un análisis muy crudo al respecto y que debe quedarnos aprendizaje, es que las figuras de los partidos políticos han sido las mismas. Hugo Chávez estuvo 13 años, 14 años en el poder aproximadamente, después ya llegó Maduro, pero en la oposición no hubo ninguna transformación a profundidad. Siempre era Henry Ramos Ayub, Julio Borges, Leopoldo López, y en Copella hubo algunos cambios, pero fueron muy mínimos. En el fondo era la misma idea de partido. Y uno se da cuenta que a lo largo, en el momento tú ves que todo el tiempo es esa autocracia, ese caudillo, qué decisión se toma, y no terminan haciendo esa democracia interna que es practicar. Y la democracia interna no solo elegir a las autoridades partidistas, es debatir, es aceptar la disidencia. Y yo creo que los partidos políticos tienen que avanzar, porque un gran error es que los partidos políticos venezolanos en pleno siglo XXI sigan funcionando como si viviéramos en el siglo XX, pero además mediados del siglo XX. Hace muchos años que los partidos han ido evolucionando, a pesar que lo vemos en Europa, existe una estructura leninista, pero son partidos que se han abierto a otros mecanismos de organización y de consulta. Yo creo que eso hay que empezar a evaluarlo seriamente. Un partido político no puede seguir teniendo decisiones en muy pocas manos. Tiene que haber consultas, discusiones amplias. Las bases tienen que participar en la toma de decisiones y eso tenemos que hablarlo abiertamente. Yo creo que es fundamental ahorita una reestructuración, una en este caso modernización de los partidos políticos de cara al futuro de Venezuela. Eso es correcto, Rafael. Mira, por ahí está un compañero, Keiko, que quiere intervenir, el equipo de Aragua. Vamos a ver si conectamos. Keiko. Sí, aló, ¿me escuchan? Te oímos fuerte y claro. ¿Me ven? Bien, saludos, gracias Rafael Suelo por... Sé que tengo ahora. Si tienes los dos, desactiva uno por lo menos para poder oírte bien y que no haya interferencia. ¿No me escuchan? Te oímos, pero creo que estás con dos. Desactiva uno para que podamos oírte bien. Sí, aló. Te escuchamos. Bien, bueno, muy buenas noches, de verdad. Gracias por la participación, Rafael. Hay una pregunta que está por allí. Mira, está en relación con lo que es la participación de la consulta. Hay muchas personas que quieren participar en la consulta, al igual que también van a votar. Sin embargo, Juan Guaidó está impulsando toda una gran hazaña con respecto a la consulta. Entonces, ellos lo proponen como algo vinculante. Realmente eso que ocasionaría en las personas que vayan a votar en la consulta y que les genere una ilusión, así como la primera consulta que se realizó en el 2016 o 2017, si mal no recuerdo, y que a la final no llevó a nada, que de hecho hubo unas críticas que le estaban haciendo a ellos. ¿Cómo eso puede afectar a las personas en relación a poderse unir a la política cuando ya vienen de un fracaso también de Guaidó, ¿sí? O perdón, de esa oposición que se juntó
e impulsó precisamente esa primera consulta, y esta segunda la impulsa como vinculante, es decir, todo lo que se decida allí realmente va a suceder, y en el caso de no suceder, ¿cuál sería esa parte negativa, sobre todo para ese factor de la oposición? Correcto. Me parece interesante tu pregunta, porque hay un tema fundamental de esto. Me comentabas sobre las preguntas y la vinculación. Acabo justamente de conseguir las 3 preguntas de la consulta. La primera: ¿exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? Esa es la primera. La segunda de usted: ¿rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? Esa es la segunda. Y la tercera: ¿ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento, asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad? Hay algo importante en todo esto. Y vamos a remontarnos a la primera consulta. Lamentablemente, la primera consulta se desbocó un poco en casi que exigir todo y no exigir apenas una cosa. Yo creo que la primera consulta, si hubiera exigido que se desactivara la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, hubieras tenido un chance para negociar y de repente no la desactivabas o la reprogramabas, hacías una elección acordada con la oposición. Se decidió desconocer la constituyente, exigir el restablecimiento constitucional y que los militares intervengan. Eran 3 preguntas que terminaban siendo peticiones que eran muy difíciles de cumplir. Ahora bien, con estas 3 preguntas, la primera: todavía vamos a insistir con el cese de la usurpación. Yo creo que hay un tema aquí que hay que hablar seriamente. Y aquí quiero poner palabras de mi amigo Nick Bereman, que lo ha dicho bien claro: Maduro sigue gobernando y con él hay que negociar su salida. No hay que negociar con más nadie eso. Convocar elecciones, ¿con quién las vas a convocar? Usted las tiene que convocar con la parte que tiene el poder, no las va a convocar con más nadie. Usted no va a convocar unas elecciones solo y decir, bueno, aquí tengo una asamblea de mi estilo. No, tiene que convocarla con todo el país. La segunda: rechaza el 6 de diciembre, perfecto, seguro ahí muchos estarán de acuerdo. Pero bueno, solicitar a la comunidad internacional su desconocimiento. A mí pareciera que el interinato o se hace el paisa o no se está dando cuenta que a nivel internacional hay un tema de discusión seriamente de que la comunidad internacional ha rechazado estas elecciones de alguna manera. Es evidente su rechazo. La Comunidad Europea fue una de las que más insistió en el tema de la observación internacional. Se estuvo a punto de lograr eso y no se logró. Ellos no van a reconocer esas elecciones, por ejemplo. Y la otra, que pareciera que a lo interno se estuviera hablando del R2P o el R2P, la ayuda recíproca que activa las Naciones Unidas. Pareciera que, y de alguna manera no pareciera, es que la están metiendo en una intervención militar que algunos la somatizan como humanitaria. El mecanismo de las Naciones Unidas, del R2P, incluso el mecanismo que existe en el sistema interamericano, es un mecanismo que lo primero que pide es agotar todas las vías diplomáticas. No se han agotado todas las vías diplomáticas. Pero ahora bien, viene el otro punto. Vamos a activar el R2P y eso lo activa a través de las Naciones Unidas por medio del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 2 aliados de Maduro fundamentales: Rusia y China. Ellos 2 tienen poder de veto de cualquier resolución. Si la mayoría del Consejo de Seguridad decide que hay que activar el R2P, pero China y Rusia dicen yo veto eso, se acabó la fiesta. Yo creo que no podemos insistir en un tema que lo que está jugando es a la esperanza y poniéndole a la gente una fantasía que no va a ocurrir, obviamente. Tenemos que hablarlo seriamente. Estas preguntas ninguna te va a llevar a nada si tú no logras un acuerdo con el poder real. Ahora bien, esta consulta tiene otra connotación que no se está discutiendo. ¿Qué va a pasar el 5 de enero cuando se le vence el periodo de la actual Asamblea Nacional? Ellos siguen gobernando en la famosa continuidad administrativa, sine qua non, hasta que Maduro se vaya, como han planteado algunos parlamentarios. Yo creo que estamos en un tema serio de ilegitimidad institucional.
que no es lo mismo que la ilegalidad en este caso, aunque se parecen de alguna manera, pero esta ilegitimidad pasa por Nicolás Maduro y por Juan Guaidó va a partir del 5 de enero. La gente va a tener dos figuras que dicen ser presidentes de manera ilegítima ambos. Que uno tiene un reconocimiento de las democracias liberales, perfecto, pero a lo interno no tienes ese reconocimiento. El nuevo Parlamento pudiera lograr de alguna manera una legitimidad interna, pero tiene que trabajar mucho por ello, tiene que construir esa capacidad y tiene que dejar a un lado, yo creo que la conflictividad y la imposición de criterios, que ha sido una de las grandes fallas que ha tenido la política venezolana en los últimos años. La imposición del criterio. Yo, como tengo mayoría, soy el líder máximo, impongo mi criterio al otro, no debe ser así. Hemos tenido, y me disculpan esta expresión que voy a decir, hemos tenido casi que el gen de Chávez en los liderazgos. Todos queremos parecernos a Chávez de alguna manera y no podemos ser Chávez. Aun cuando Chávez tiene un alto porcentaje de apoyo según las encuestas, pero ningún liderazgo se le equipara ni se le iguala ni ha podido lograr esa conexión que llegó a tener Chávez en su momento. Yo creo que eso hay que hablarlo seriamente y yo creo que Juan Guaidó está jugando con algo que puede traerle consecuencias en el corto plazo. Y ya para ir cerrando esta parte, yo creo que las elecciones parlamentarias y la consulta va a venir un huracán que va a pasar por toda la oposición, va a arrasar con todo. Lo que quede de ese huracán o lo que sobreviva será con lo que reconstruiremos de alguna manera la oposición. Yo creo que la reconstrucción de la oposición tiene que ser necesaria. Tiene que ser una oposición diversa y tiene que ser una oposición que contribuya a mejorar la calidad de vida de los venezolanos que en estos momentos son prácticamente todos pobres, como lo ha establecido la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, no sé si Bracho tiene alguna intervención, él quería conversar. Vamos a ver, mientras tanto, hay una pregunta, Rafael, que nos hacen ahorita que dice, Trump impuso unas sanciones a opositores que han apostado por la democracia en Venezuela. ¿Puede Biden sancionar a los diputados de la oposición electa el 5 de diciembre, el 6 de diciembre? Ok. No sé si Bracho quiere intervenir o que prefiere que responda primero esta pregunta. Vamos a darle derecho a Bracho. Bracho, conecta, apertura el micrófono. Listo, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Saludos, Bracho. Bracho. Un abrazo, hermano. Buenas noches. Disculpen la cámara que no se me quiere activar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Curvelo? ¿Cómo está Mogollón? Muy bien, hermano. Un abrazo, hermano. Bien, gracias a Dios. O escucharte en este caso. Exacto, y al compañero Keiko también, al profesor. No, rapidito quería hacer una acotación sobre lo que dice, bueno, todo lo que ha expresado Curvelo el día de hoy, que me parece muy interesante los puntos que ha tocado desde hace más de 60 años. Se vino hasta ahorita en lo que ha sido los procesos en Venezuela. Pienso que la rencilla política del grupo opositor extremista va a seguir luego del 5 de diciembre. No creo que va a ser imposible que el grupo comandado por Juan Guaidó deje de un lado lo que es el poder y esa correlación de fuerza que se ha ganado en todo este año. Si bien es cierto, vienen las elecciones de este mes, pero va a ser imposible, a mi parecer, que desista esa posición extremista de sus ansias de tomar el poder. Igualmente, las sanciones, como me gustaría que Curvelo ahí nos comentara sobre eso, ¿cuánto pesarían esas sanciones luego del 5 de diciembre? No solo a los personeros del gobierno que ya están sancionados, sino a unos posibles sancionados por parte de la nueva oposición. Perfecto. Voy a contestar porque es similar a lo que preguntó preguntó Keiko también. El tema de las sanciones. Recordemos que las primeras sanciones son de la administración de Obama y eran sanciones a figuras.
Con Trump vinieron las sanciones más duras, sanciones al mercado de combustible, la última de Trump, que fue una jugada más electoral que política, realmente fue la sanción al tema del diésel. Ahora bien, Biden no lo veo haciendo sanciones a líderes opositores que participen en este proceso electoral, no lo veo. Más bien, y quiero comentar algo aquí de alguna manera de intríngulis, se está buscando, se está haciendo los esfuerzos para que el nuevo gobierno demócrata que asumirá el 20 de enero vea que hay una posición mucho más amplia de la que plantea Guaidó, Borges y Vecchio y López, que ahora está incorporado a esto. Es importante que en este caso, con lo que estamos hablando aquí nosotros, logremos un mínimo de organización, un mínimo de esfuerzo y que eso sea reflejado de alguna manera hacia afuera. Aquí tenemos capacidad, tenemos figuras que nos pueden ayudar a dar ese lobby necesario para que Estados Unidos nos vea de alguna manera. No bajo un esquema intervencionista ni tutelaje, un tema de colaboración. Esa colaboración que hicieron en algún momento con el famoso buen vecino, esa colaboración que en algún momento planteó Kennedy en los 60 y que fue bueno en esos 2 primeros años, lamentablemente fue asesinado. Hubiera sido interesante ver un gobierno de Kennedy 2 periodos y su tratamiento con Latinoamérica. Y en este caso, también hay que ver el trabajo que se puede hacer con Europa. Antes de responderte, Bracho, lo del extremismo de la oposición, quiero referirme al extremismo del gobierno también. Hay sectores del gobierno que buscan desesperadamente un reconocimiento internacional. Ellos saben que China, Rusia y Turquía no les satisface las demandas que ellos tienen. Su mercado natural, el mercado natural venezolano, es el mercado europeo y el mercado americano, en este caso no solo en norteamericano, sino también en latinoamericano. No es lo mismo venderle combustible a Centroamérica, que debería ser a un buen precio. Yo creo que el Petrocaribe, más allá de una buena intención que hubo, no fue una intención adecuada para el país. No es lo mismo venderle el combustible a Centroamérica, en este caso ponte a Costa Rica, que vendérselo a China, que es mucho más costoso el envío. Pero hay que empezar a ver ese tipo de cosas. Empezar a tener buenas relaciones con Europa, sobre todo con España. Vamos a decir que es nuestro puente natural al resto de la Comunidad Europea. Es evidente que para el extremismo del gobierno, y ahí hubo palabras de Delcy, que a ellos no les importaba el reconocimiento internacional, cosa que es completamente falsa, pero a ellos les interesa ese reconocimiento. A la hora de una negociación seria, los rusos y los gringos acuerdan repartirse el botín del planeta y nosotros quedamos del lado de los gringos, no vamos a quedar del lado de los rusos. Los rusos tienen Ucrania, tienen otras situaciones más cerca que venirse a este espacio perdido de Dios de alguna manera. Pero el problema aquí radica en ese sector del gobierno que asume de alguna manera un discurso retrógrado de la Guerra Fría, que esto es una lucha contra el imperio. Es un imperio, vamos a verlo, está decadente de alguna manera, se está muriendo. Con esta última situación es evidente que hasta ellos mismos tienen sus problemas, y buscando la manera de una lucha contra un mal mayor externo que a la larga está más pendiente de sus problemas internos que de los nuestros. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros no nos organizamos internamente, nadie nos va a venir a solucionar el problema. La pandemia demostró solidaridad, pero también demostró que los países tienen que ocuparse de ellos, no pueden ocuparse de los problemas de los demás. Eso es un tema importante. Y yo creo que ahí nos toca a nosotros hacer un trabajo, y lo dijo bien Mogollón, dejar el ego a un lado, dejar la arrogancia, reconocer todos nuestros errores. Aquí no es que unos tienen que reconocer errores y los otros no, no. Todo el mundo tiene que hacer un acto de contrición serio. Y aquí quiero referirme al tema de la oposición extremista. La oposición extremista evidentemente va a seguir peleando por el poder. Un campo violento, un campo electoral, de cualquier campo. Pero vamos a irnos a temas muy numéricos bajos. ¿Cuánto esa oposición extremista puede arrastrar realmente a la hora de una pelea electoral? Si aquí logramos elección como Dios manda, con condiciones, con igualdad
entre todos los competidores, los extremistas no se quedan muy reducidos. La gente, y si uno lo ve los números, Leopoldo López tiene un alto rechazo. Guaidó, el rechazo le sube cada día más. María Corina, hermanos, una mujer todos los días sube en rechazo porque no es capaz ni siquiera de conectar con la gente. Ella, en este caso quiero referirme a María Corina, si fuera más inteligente, si tuviera mayor astucia política, ella pudiera cobrar en esta etapa política y no lo está haciendo. Está divagando, perdiendo el tiempo de alguna manera. Y no es una mujer que no es que no tenga talento, ella tiene un talento, pero lo está desperdiciando lastimosamente. Esa oposición está siendo muy reducida. Y quiero aquí hacer una analogía histórica. En España, cuando hubo el primer proceso electoral, después de la muerte de Franco, se pensaba que, se pensaba que de alguna manera venía los comunistas y los socialistas a tomar el poder y venía otra vez una crisis como el de la etapa republicana española, y no fue así. Terminó siendo gente de centro la que gobernó España. La segunda fuerza era el PSOE se había desentado un poquito, se había dejado el marxismo y había pasado a la socialdemocracia gracias a una discusión interna y a una lucha que tuvo Felipe González, y lograron hacer la construcción de una sociedad que viera al centro, donde orbitaban los diferentes y podías debatir y podías llegar a acuerdos. Yo creo que eso es hacia allá, hacia donde tenemos que ir. Ojalá que estas elecciones parlamentarias tuviéramos un escenario distinto donde el centro político lograra entrar y lograra ser el puente de la sociedad, pero además lograr conectar a dos extremos que no se quieren reconocer, porque ese es el gran error. Por un lado, el extremo del chavismo no quiere reconocer que hay una oposición que existe, que tiene fuerza, y ese extremo de la oposición no quiere reconocer que hay un chavismo que tiene fuerza, que tiene reconocimiento y que además va a tener base social por mucho tiempo. Y aquí para cerrar, todos se acuerdan cuando Chávez amenazaba con destruir a Dicopey. Díganme ustedes si hoy a Dicopey están destruidos, ¿no? Aunque Copey está mucho más disminuido por sus problemas internos, no porque ahí Chávez haya metido la mano, sino por sus propios problemas internos que llevan muchos años, pero AD se ha mantenido. Tanto así que el partido más afectado por la judicialización fue AD. Y ahí hay que decirlo claramente. Bernabé tocó la fibra. Los adecos querían participar y ese es su lado natural, y ahí está. Ahí tenemos que hacer eso. Yo creo que nosotros somos capaces de disminuir el extremismo. El extremismo muy difícil muera de la noche a la mañana, pero tenemos que disminuirlo con políticas de reconstrucción y reconciliación. Excelente, Rafael. Aquí hay varias preguntas. Yo no sé si hacemos esas preguntas y las sintetizamos y cerramos para que terminemos este segundo foro. Voy a ir leyendo algunas. Por ejemplo, bueno, Israel hace un análisis, él plantea que, bueno, que con respecto a las preguntas, efectivamente Biden puede sancionar a los diputados y puede no levantar las sanciones, lo mismo que tú más o menos manifestaste, que ya fueron sancionados, por eso solo significa que Estados Unidos solo apoya a quienes ellos elijan y no quienes nosotros elijamos. Es un caso interno de Estados Unidos que no vamos a nosotros particularmente incidir, lo que tú decías particular. Y, por ejemplo, el reconocimiento internacional de la nueva Asamblea Nacional, asumiendo que Juan Guaidó y los demás líderes han impulsado la idea de que no van a reconocer el Parlamento, ¿qué tanto nos podría afectar este Parlamento un posible desconocimiento de parte de la OEA, Unión Europea y gobiernos de Latinoamérica? O sea que eso es una de las preguntas más importantes ahorita, Curvelo, porque yo lo he dicho, o sea, he manifestado muchas veces que una de las cosas que a mí, más que preocuparme, me pone a analizar, es que ciertamente así como la Asamblea Nacional de Guaidó entraría a partir del 5 en una fase de ilegitimidad, a lo mismo que pudiéramos parecernos en el tema de Maduro, la nueva Asamblea Nacional va a carecer de ese tipo también de legitimidad, porque bueno, va a pasar lo mismo que ha pasado con el tema de la Asamblea de Parra. O sea, cómo logramos, y creo que es parte de la negociación que se tiene que dar,
Yo creo que es parte del planteamiento final del plebiscito y creo que es parte de la negociación que la misma oposición tiene que reconocer si logramos ganar en mayoría. Creo que es mi visión, pues. Asumir, bueno, mira, así como Maduro asume la renuncia de la presidencia, nosotros desde hoy también convocamos a una gran consulta nacional de elección donde escojamos presidente y nuevos diputados. Porque el tema de la carencia de la legitimidad es también un principio de lo que va a pasar, porque de repente en la fórmula Maduro renuncia y esta nueva Asamblea Nacional se instala, quien pueda asumir la presidencia, no sé si me equivoco, si me puede ayudar a corregir, estaría asumiendo la presidencia encargada por el proceso de una posible transición en un caso de una renuncia presidencial, ya que creo que más o menos vamos a la mitad del periodo y no ha terminado, ni siquiera ha llegado al tercer periodo, pues, de su elección. Entonces, eso también entraría en un tema de quién asuma la nueva presidencia de la Asamblea Nacional, y eso también entraría en un tema de que internacionalmente no sé si surge el reconocimiento, no solo de la renuncia, porque todo el mundo, mira, una de las cosas yo creo que ha logrado impulsar el voto que estaba en descontento fue ese anuncio de Maduro. O sea, he encontrado con gente, y a mí me ha escrito una cantidad de gente en WhatsApp que hace semanas atrás me decía, yo no voy a votar, tú eres mi amigo, yo te quiero mucho, ojalá tengan éxito, pero esas elecciones son ilegítimas y tal, y pim, pum, pam. Pero luego del anuncio de Maduro, eso nos hizo más bien gente que asumió y me dijo, mira, Mogollón, si eso es real, yo no le voy a dar voto a cualquiera, voy a votar por ti, pero entendiendo que igualito, pues tenemos que salir a Maduro, o sea, hay que hacer que renuncie, hay que ganarle. Entonces, entendiendo que, bueno, que también hay un sector, el caso, bueno, mira, Jorge dice, si Maduro renuncia, asume la vicepresidenta, claro, habría que ver el elemento jurídico de la Constitución, creo que parte de eso es lo que yo estoy tratando de plantear. Pero bueno, ¿qué es lo que más me preocupa en sí? Ese sentido del reconocimiento de esta nueva asamblea, a pesar de que yo soy el que creo nacionalmente que, bueno, el reconocimiento no lo da la gente, el pueblo, la sociedad, pero para poder entonces empezar a hacer las maniobras, las estrategias y las relaciones internacionales que Venezuela necesita urgente, porque no vamos a poder salir de esta crisis nosotros solos, eso es mentira, o sea, hay que decirlo con sinceridad. Hace falta esa relación internacional, que hay que tender puente, hay que buscar el reconocimiento de esa nueva asamblea y empezar a reconstruir la nueva institucionalidad de Venezuela, que ciertamente está hecha a pedazos. O sea, de hecho, Eduardo Fernández hace días lo manifestaba también en algunos medios de comunicación, la corrupción permeó todos los esquemas de las instituciones y obviamente le han hecho un gran daño a este país. Entonces necesitamos reinstitucionalizar el país y eso pasa porque, bueno, empecemos con una nueva Asamblea Nacional que no sé cómo va a aparecer en el espectro político internacional, siendo desconocida por factores que obviamente tienen una afinidad más con Guaidó por una propuesta extremista que por una propuesta de buscar también entender que los venezolanos queremos resolver el problema desde lo interno. Sí, déjame que estoy viendo las preguntas aquí de los compañeros. Lidimar Rujano preguntaba sobre el tema de si es necesario levantar una nueva oposición o con liderazgos nuevos y frescos. Yo creo que es necesario. El 2021 tiene que venir nuevos liderazgos. No necesariamente vamos a decir una renovación generacional. A veces yo creo que ahí caemos en ese error. A veces juventud puede ser contraproducente y lo hemos vivido los últimos años. Pero si es necesario un liderazgo que le hable a la gente realmente, que le diga las cosas como son. Yo creo que hace falta eso. Hablan del tema de Biden, de las sanciones, que lo mencionabas, Mogollón. Hay un tema importante aquí y lo vuelvo a ratificar. Si Estados Unidos ve que hay una oposición organizada más allá de Guaidó, Estados Unidos va a ver a esa oposición. Yo creo que hacia allá es que hay que ir. La Unión Europea lo sabe de alguna manera. Esa oposición no es necesariamente la representada en lo que llaman la mesa de diálogo nacional, que más allá de que yo estuve de acuerdo en un principio con lo que están desarrollando, no terminó siendo realmente efectiva a los intereses del país. Se convirtió en una reunión de cúpulas partidistas. Eso fue lo que pasó. Y adicionalmente, lo último que ocurrió, que fue la liberación de presos políticos, no fue por la mesa de diálogo, fue por
un acuerdo entre Capriles, el gobierno, con Turquía de mediador. Hay que decirlo, eso fue más efectivo que la mesa de diálogo que tuvo tantos meses entrando, saliendo, y lo usaban a veces hasta como espectáculo para algunos cancilleres que venían en el país. Eh, eh, el tema del desconocimiento por parte de la OEA, la Unión Europea y los gobiernos de Latinoamérica. Aquí hay un asunto que hay que destacar. El nuevo Parlamento va a empezar una pata coja, no va a tener un reconocimiento internacional. Cuando el Parlamento se instala, normalmente van los embajadores a asistir. Habría que ver si qué embajadores asisten. En la actualidad, de esos más de 50 países que reconocen a Guaidó, no llegan a 4 los países que rompieron relaciones con Maduro. La gran mayoría tiene una relación dual con Maduro y con Guaidó, sobre todo los de la comunidad, los de la Unión Europea. Y eso es un hecho que está ahí. Y yo creo que por lo menos en el caso de la Comunidad Europea, si mandan a los embajadores, mandarán a los encargados de negocio o a los segundos a bordo en este caso. Bracho menciona el tema del extremismo y los nexos internacionales. Es verdad, pero también hay que decirlo claramente. Muchos son nexos internacionales, son poderes fácticos, no son poderes de Estado. Pongamos el caso de España. Si España fuera gobernado, por ejemplo, por el PP, de repente ahí hubiera un nexo directo. España es gobernado por una coalición de centroizquierda. En este caso, el gobierno de Maduro pudiera tener más facilidades de conectarse con los españoles que la oposición extremista. Lamentablemente, el gobierno de Maduro ha sido muy torpe para lograr eso, teniendo incluso el gobierno de Maduro un aliado tan importante como es Podemos dentro del gobierno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este extremismo lo que tiene es una gran influencia en la opinión pública. Ellos, el día de mañana o esta noche, llega alguien como Aristiqueta Granco y escribe que las parlamentarias no van, que no hay que votar, y eso es una cosa que se dispara a través de los bots y a través de laboratorios. Y miren, una cosa impresionante, locura total. Es más la influencia. Ahí yo creo que es nuestro trabajo de organización, no solo en la calle, sino también hay que hacer esa organización también digital, de alguna manera, para dar también otras opiniones, mostrar otros rostros del debate, que me he dado cuenta últimamente, no sé si es una percepción más subjetiva, que ha bajado mucho la intensidad del extremismo en las redes sociales. No sé si es que ya no están teniendo el mismo auge o están perdiendo los recursos de los laboratorios o que la gente ya se está dando cuenta que ese no es el camino. Eso sería bueno hacer un estudio bien interesante al respecto. Israel Prieto mencionaba el tema y lo hace en dos partes. El tema del ningún proceso electoral en el mundo necesita la aprobación de organismos internacionales. Pero que él dice, no significa no combatir a los organismos, significa que no dependemos de la aprobación de ellos, pero necesitamos a mantener un diálogo. Sí, pero no. Voy a responder con esto. Venezuela, y hay que decirlo abiertamente, tiene los mejores técnicos electorales del continente, eso es un hecho. Era una envidia hace muchos años trabajar en el CNE por todos los beneficios que llevaban. Actualmente trabajar en el CNE no es lo mismo. Mucha de esa gente son técnicos no solo acreditados, sino con certificaciones internacionales. Hubo una gran cantidad que se fue del país en el último lustro y consiguieron un trabajo justamente en organismos electorales en el exterior por esa acreditación. Alguien a lo interno del CNE que le dieron unas vacaciones, pues además hubo muchos que se tomaron vacaciones, que no están participando en este proceso, me decía, yo no voy a participar en un proceso porque me pueden quitar mi acreditación. Eso tiene un sentido. Todos los procesos, aunque el tema internacional no pesa, en situaciones como Venezuela tiene un peso importante. Y bueno, es un tema que tendremos que lidiar con eso, por lo menos de aquí a por lo menos 15 años, hasta que logremos adecentar un poquito nuestro sistema democrático. Siempre todo proceso necesita una observación, se revisa que haya transparencia, que cumplan con una serie de parámetros internacionales que son fundamentales. Parte de lo que, y pongo el ejemplo de Estados Unidos, que Trump denuncia fraude a cada rato, pero los organismos internacionales te dicen que no hay fraude, que no hay nada irregular, incluso organismos internos, más que todo, Estados Unidos usa mucho control interno en eso, dice, mira, para hacer un fraude en Estados Unidos tiene que estar metido no
hasta la cabeza del Partido Republicano, cosa que es muy difícil. En el caso venezolano, que vamos a decir, el sistema del CNE no es un sistema malo, es un sistema muy bueno, además un sistema automatizado infalible. Cuando uno ve a veces eso, que el voto manual, mosca, el discurso del voto manual es peligroso porque el voto manual es más manipulable que este sistema. Lo que tenemos que pelear es porque haya una transparencia en el sistema, donde el proceso electoral sea ciudadano realmente. Porque ¿qué está pasando ahorita? El proceso electoral es un proceso, primero, militante. Los técnicos de las máquinas son vinculados al PSUV. Dentro del centro de votación, dentro de la mesa, tienes a alguien del Plan República. Eso no es el Plan República, tiene que estar afuera custodiando la seguridad. Todo el sistema debería ser civil y lamentablemente eso no está ocurriendo en Venezuela. Una cosa impresionante es ver a veces a los funcionarios del Plan República, ver cuánto saca la máquina de voto. Eso no es su función. La función de ellos es velar la integridad y seguridad no solo del proceso a nivel externo, sino velar por la seguridad del ciudadano que participa. Yo creo, y es importante destacar, y aquí disculpen que me extienda un poquito, que hay que dar un debate serio sobre los procesos electorales venezolanos. Hemos caído en muchos mitos, hemos caído en muchas leyendas, pero además pasa que el proceso electoral tiene una gran deficiencia ahorita, que es las campañas. Si usted es un partido de gobierno, usted es un partido que tiene un control de una alcaldía, por muy pequeña que sea, usted tiene los recursos necesarios para hacer campaña. Si usted es un partido emergente, nuevo, no tiene recursos, usted no va a poder hacer campaña. Y eso es un tema grave. Lamentablemente, esta etapa histórica eliminó algo que era muy bueno durante el sistema democrático, punto fijita, vamos a llamarlo, en el cual los partidos recibían el financiamiento del Estado. Y eso evitaba de alguna manera que el partido se lucrara de los organismos públicos, aunque eso no lo impidió, hay que ser claro, pero había más control. Ahora el control es terrible. Lo que hace el PSUV con los recursos del Estado es desastroso. Y los de la oposición lo hicieron, estando en gobernaciones y alcaldías. Esto es un tema serio y terrible que hay que hablarlo seriamente. Y yo creo que tenemos que buscar. Ya para ir cerrando con el tema del proceso electoral, yo creo que también es importante hablar de observaciones nacionales. Venezuela tiene organismos que hacen observación electoral. Asamblea de Educación es uno, Ojo Electoral es otro. Más allá de la raya que tiene Súmate por su origen, Súmate también se ha vuelto experta en eso. Y yo creo que también hay que empezar a estimular ese tipo de control interno, que al final son los que ayudan a eso. Y hay que ver cómo lo hacen. Bueno, Jorge habló del tema el vicepresidente es el que asume. En caso de que asume el presidente de la Asamblea Nacional es porque el vicepresidente o renunció o no, pues es un tema de sucesión, pero el vicepresidente tiene que hacerlo así. Aquí Keiko lo habla del tema de legitimidad e ilegitimidad en torno a Maduro como jefe de Estado. Un reconocimiento jugaría con ese papel y la oposición extrema jugaría en torno a ese hecho. Creo que el reconocimiento es importante. Tiene que haber un reconocimiento de ambas partes. Maduro debería reconocer, más allá que Guaidó ya no sea diputado del Parlamento, reconocerlo como figura de la oposición y a su vez Guaidó reconocer que Maduro es el presidente o es figura del gobierno. Aquí dice Tata el tema de posicionar nuevos rostros. Mucha gente también se apartó de las redes sociales y sobre todo en Twitter de los temas políticos. También la elección directa para todos los cargos de elección popular. Ejemplo, Asamblea Nacional, que es casi segundo grado por retruque. Sí, el tema de la Asamblea Nacional, quiero pararme aquí un momento. La Constitución establece que nuestro mecanismo eleccionario debería ser de representación proporcional. Eso no se ha cumplido del todo. Se cumplió en la primera legislatura, en el año 2000. Después, en el 2005, bueno, con la salida de la oposición de esa elección, bueno, el gobierno se llevó casi todo, bueno, prácticamente todo. Pero después, en el 2010, el gobierno hizo un sistema que lo benefició. Después la oposición se benefició de ese sistema de sobrerepresentación. Vendieron ahora que esto es un sistema de representación proporcional, cosa que no es. Y la representación proporcional quiero explicarla de una manera muy sencilla. Si usted tiene un estado donde hay 3 circuitos y que en cada circuito eliges 2 diputados y a su vez tienes, ahí son 6, y a su vez tienes 5 diputados que eliges por la lista, si usted partido A ganó en los circuitos, la única manera que usted entre en la lista es que usted doblegó
al partido que le siguió. Pero si usted no lo doblegó, usted no obtiene nada de la lista. A usted se le sustrae y le tocan a los demás partidos. Ese ha sido el sistema que funciona en Venezuela por muchos años. Lo que vamos a ver en este momento es que el PSUV se va a beneficiar en el Zulia, por ejemplo, de los circuitos, pero también va a llevarse parte de la lista. Y eso es terrible. Y ni siquiera sustraen la lista nacional. O sea que vendieron de alguna manera encaletado que era un sistema proporcional cuando no lo es. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar eso, donde si el día de mañana Alianza Centro, aliado con Alternativa 1, participan en una elección y ellos obtienen el 10%, en determinado ese 10% se le adjudica en una representación. Y eso es lo que nosotros tenemos que pelear de alguna manera. En la elección de Estados Unidos, la EA solo pudo supervisar los estados que lo permitieron como 852. Estados Unidos no tiene supervisión internacional alguna. En parte es verdad, pero como te dije, es una supervisión más que todo interna entre ellos. El tema ciudadano es muy interesante ahí. Bueno, Jorge, aquí termina. La financiación de los partidos es delicado. Muchos partidos maletín, métodos Hunt. Con el tema de la financiación de los partidos, pasa por lo siguiente. No es que financian a cualquier partido. Tú tienes que tener, en el caso de México, un tema interesante, para tú lograr el financiamiento del Estado tienes que tener un mínimo de votación. No es que yo cree un partido el día de hoy y mañana el CNE me va a dar recursos, no, me daría recursos de repente para la campaña, si arranco, y me daría muy mínimo. Al quien le tocaría más es al partido que participó anteriormente y tiene una buena votación, ese sería el método. Pero yo creo que es un tema de debate que hay que hacerlo seriamente sobre cómo debe ser el financiamiento. En el caso de España, que es otro sistema interesante, a los partidos, España les permite que los bancos financien, les hagan un financiamiento a los partidos, después los partidos tienen que devolver esa plata. Esa plata es en base a cuántos votos obtienes y ahí vas haciendo eso. Hubo un partido, que era un partido de centro antes de que llegara Ciudadanos, que era UPyD, era un partido interesante, porque era un partido que tuvo bastante influencia de intelectuales como uno de los grandes intelectuales de España. No me viene a la mente uno que es uno de los buenos, pero un momento donde perdió las elecciones, ya no tenía los recursos y tuvo que empezar a cerrar sedes. Y esa es la cosa que ocurre con el financiamiento. Yo creo que ahí hay que hablarlo seriamente. Y el método Hunt es un método que debe retomarse en Venezuela. Y también hay otros métodos que en Ecuador usan otros, que es bien interesante, pero creo que el método de Hunt es el propio porque es el más equilibrado. Entonces es el que usan a nivel internacional. Ya para ir cerrando, porque creo que no hay más preguntas y ya es tarde, yo creo que nos toca un trabajo arduo. Ya las elecciones están en la puerta. Yo en algún momento pensaba que el gobierno podía agarrar la tabla de salvación del amparo que había introducido la profesora Egle González Lobato junto con Caleca para postergar el proceso, pero no ha habido un interés real de conseguir un acuerdo político, porque el problema de postergar era qué pasaba el 5 de enero. Yo incluso en algún momento, en alguna discusión dije, bueno, se pudiera pensar en una especie de congresillo, parlamentarios del gobierno, parlamentarios de la oposición y una representación de la sociedad civil que estuviera ahí, bueno, hablaran de temas legislativos puntuales. Eso es muy difícil, pero es necesario pelear por eso. Yo creo que más allá de lo que ocurra el 6, más allá de lo que ocurra el 12, el 2021 es un año de oportunidades para todos, en el cual logremos acuerdos políticos claros. Que algunos serán en el Parlamento, sí, pero yo creo que la gran mayoría va a ser extraparlamentarios, porque a mí no me cabe la menor duda que estaremos en los próximos 2 años en procesos electorales, no solo refrendarios, sino también generales, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, presidenciales. Y yo creo que el país necesita renovar el liderazgo, necesita volver la mirada a sus ciudadanos y empezar a buscar las maneras o los puntos de encuentro que nos ayuden a superar esta grave crisis. ¿Tenemos capacidades para superarla? Sí. ¿Tenemos los recursos? Sí, pero tenemos que hacerlo entre todos y entendiendo que más allá de lo que haya ocurrido en el pasado, de las diferencias, todos son necesarios para el país que tenemos que darle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Agradecido a Alianza Centro, a Mogollón por esta oportunidad, este encuentro, y gracias a los que participaron. Muy interesante su intervención, sus preguntas y sus palabras.
Bueno, gracias, Rafael. Agradecido a los compañeros, parte de la organización, quienes nos acompañan. De verdad que fue un tema interesante, a profundidad. Y bueno, esperamos seguir teniendo este tipo de espacios de debate que nos permitan fortalecer la conciencia, el espíritu de centro que necesitamos en este país, y que obviamente también nos dé la fortaleza necesaria para avanzar en lo que se nos viene este 2021, que ciertamente tú lo decías ahorita, más un año de oportunidades si sabemos trabajarlo, si sabemos empezar a construir desde hoy la unidad real, sincera, más allá de eso que decía Jorge. Mira, yo quiero, antes de terminar y cerrar, eso del tema de los partidos de maletines es una terrible enfermedad que le ha hecho mucho, pero mucho daño a las alternativas que obviamente emergen en este país, que tienen propuestas y que tienen iniciativas reales, que tienen gente intelectual para desarrollar el país que necesita una nueva referencia desde lo político, lo social y lo económico, y que obviamente nos afecta a todos. Pero bueno, yo creo que ante esas adversidades, Rafael, el país aún con todos los maletinazos, con todas las maletas que han existido, yo creo que el país está enrumbándose hacia una nueva identidad. De hecho, la región, América Latina y toda América completa, se está visionando hacia una nueva alternativa que realmente es el punto cero, es el centro, es el encuentro y el equilibrio de todas las corrientes ideológicas que nos permita realmente abrazarnos y rescatar. Yo creo que el COVID ha logrado eso, porque ciertamente nos ha puesto en un escenario terrible a todos y que obviamente nos tiene que levantar el ímpetu y la necesidad de, más allá de las corrientes ideológicas, es levantar una nación, levantar un país que necesita, le urge un cambio de rumbo para fortalecer en todas las áreas las necesidades que este país obviamente le urge. Pues. Bueno, Rafael, mira, no tengo más que agradecerte la oportunidad del espacio, que estuvieras con nosotros, agradecerle a los compañeros que participaron con nosotros y invitar nuevamente, el sábado vamos a tener con Reiner Alvarado, un economista. Bueno, estaremos hablando del tema económico y las perspectivas para el 2021, para que, bueno, también sepamos qué es lo que se nos viene en materia económica y no estemos hablando a veces cosas que no saben la teoría económica. Así que gracias, Rafael, gracias a los compañeros de nuestra organización, a cada uno de los estados que estuvieron presentes. Un abrazo, hermano, estamos en contacto. Abrazo, hermano, estamos hablando.